Yeshayá 26:9 nos enseña el propósito de los juicios de Elohim, o sea, los dictámenes por el pecado, que tenían el objetivo de acercar a todos los habitantes del mundo a una posición en la cual pudieran entender la justicia. Hemos visto que es el fuego de Elohim el que nos purifica, ya que Elohim es el refinador del oro y de la plata, dice Marajiano, ¿es cierto? La justicia nunca está satisfecha hasta que se haya pagado una restitución completa y duplicada a todas las víctimas de la injusticia. Todo esto lo hemos estudiado en otros lugares, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo se aplica la ley de la restitución. Es increíble, pero nuestras cortes civiles casi nunca recompensan a sus víctimas. Esa es la justicia humana. Así hemos terminado por convencernos de que la justicia no incluye la restitución y que la justicia es venganza o castigo sobre el culpable. Pero la verdad es que estas cortes civiles representan la voluntad del pueblo. Si la congregación no hubiera abandonado mucho tiempo atrás el verdadero sistema judicial provisto por Elohim, tampoco las cortes civiles lo habrían hecho. Las leyes y gobiernos de una nación simplemente reflejan los puntos de vista religiosos de sus ciudadanos, excepto en los casos en donde una nación ha invadido y ocupado a otra, en cuyo caso, bueno, tenemos una usurpación, pero si no, de cualquier manera, las leyes que vayan a ser aplicadas en el caso del usurpador serán las leyes religiosas de ese grupo. En el caso del sistema judicial, ¿cómo podemos esperar que nuestros jueces establezcan justicias en las cortes prescribiendo juicios que no sean ni muy suaves ni muy duros cuando la congregación misma impone un castigo infinito y horrendo a todos los pecadores sin tomar en cuenta la naturaleza de su crimen? No importa lo que hayas hecho, vos vas a arder. Las cortes solamente reflejan los valores del pueblo. ¿Qué es peor, sentenciar a un hombre a 5 años de cárcel por robo o sentenciarlo a una cámara o sala de torturas por toda la eternidad? Díganme, ¿quiénes son los más sin misericordias? Los jueces civiles de hoy en día reconocen que el juicio debe variar de acuerdo a la severidad del crimen cometido. Aún así, una gran parte de la congregación ha sido influenciada por la lógica romana de que el propósito del castigo es simplemente impedir el crimen en lugar de restaurar la justicia. No se busca la restauración de la justicia. Con esta mentalidad es muy lógico que si los castigos son un poco severos, se podrá mantener la ley y el orden, y así el pueblo será obediente y sumiso, por el temor, claro. Si ellos fueran estudiosos de la ley divina, entenderían que el propósito de los juicios de Elohim es restaurar el orden correcto de las cosas, restituyendo la propiedad perdida a la víctima y a la misma vez restaurando al pecador a la gracia y al perdón. Pero esto es demasiado trabajo para los seres humanos, al parecer. El lago de fuego se describe en Gilgalut 20 como el juicio final de Elohim sobre los pecadores cuando son juzgados de acuerdo con sus obras. La escena también se describe en Daniel 7, donde el profeta lo vio como un río de fuego, ¿sí? En el Pasuk 10. Daniel vio el proceso legal mientras el juicio fluía del ardiente trono hacia la gente. Y Hanan vio que el proceso se había completado mientras el río se convertía en un lago. Sin embargo, ambos parecían asombrados por el trono. Hay dos preguntas principales que deben resolverse al estudiar el lago o el río de fuego. Primero, ¿cuál es la naturaleza de este fuego? ¿Es literal o es simbólico? Y en segundo lugar, ¿cuál es la duración de este juicio feroz? ¿Si va a durar todo el tiempo o va a terminar en algún momento? ¿Es el fuego literal o espiritual? La mayoría de las personas coinciden en que el lago de fuego es verdaderamente el juicio de Elohim sobre los pecadores. La diferencia se encuentra en definir la naturaleza de ese juicio, es decir, la manera específica en que opera en la práctica. ¿Es un fuego literal? ¿Es un fuego espiritual? Aunque en el pasado creí, como a todos nos enseñaron, que era literal, hoy me ha estado mostrando que es espiritual. Sí, esto no significa simbólico, como algunos afirman. Es completamente real, pero de una naturaleza espiritual, porque la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, ¿no es cierto? Todas nuestras interpretaciones erróneas del lago de fuego serían fácilmente resueltas al estudiar la ley de Elohim. Después de todo, este es el factor más relevante para esta clase de juicios. Shaul dice en Romanín 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y Ezequiel 18:20 lo confirma, el alma que peque, esa morirá. Cualquier persona que estudie la ley divina verá que el castigo más horrendo que puede ser dado a un hombre es la muerte.
De hecho, cuando un hombre era culpable de múltiple asesinato, el castigo máximo era la muerte. Aunque hubiera matado y quitado 500 vidas, no importa, él solamente tenía una para entregar. La muerte era la muerte. No existe un pecado que merezca el pecador sea atado a una estaca y quemado, mucho menos ser quemado en una cámara de torturas por la eternidad. Como esto es muy contrario a la misericordia y justicia de Yahweh, durante mucho tiempo lo enfrenté diciendo que eso no era un fuego real, sino la ausencia de la presencia de Yahweh. Es decir, que estos pecadores serían castigados por la eternidad con el hecho de permanecer fuera de su presencia. Aunque esto era un paso adelante, el concepto no es correcto todavía, como vamos a ver más adelante. Existieron algunos casos donde el cuerpo muerto del transgresor, en vez de ser sepultado, debía ser quemado y hecho cenizas. Entonces Yahoshua y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Serach, y la plata, el manto, el lingote de oro, a sus hijos e hijas, y su buey, su asno, su rebaño, su carpa, todas sus pertenencias, y los llevaron al valle de Acor. Y Yahoshua dijo: ¿qué calamidad has traído sobre nosotros? Yahweh traerá calamidad sobre ti hoy. Y todo Israel lo mató a pedradas, los echaron al fuego y los apedrearon. Esto está en el capítulo 7 de Yahoshua. Cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego, dice Vayikra 21 que ya citamos. En las escrituras esta era la forma más deshonrosa de morir. En los tiempos del Berijadashá, los cuerpos de criminales como estos eran lanzados al valle de Linón, a la Gehenna, sí, que era ese basurero del cual ya hablamos. Ahí la basura estaba quemándose constantemente, ¿sí? Y Yahshua justamente usó esto como un aviso. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y que lo echaran al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir a la Gehenna, sí, al fuego inextinguible donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Te conviene entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado a la Gehenna donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Elohim que teniendo dos ojos ser echados a la Gehenna donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados para el fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros, dice Mordejai en el capítulo 9. Notamos que, como ya hemos visto un poco, estos gusanos no eran inmortales y tampoco eran a prueba de fuego, ciertamente. El basurero de la ciudad estaba ardiendo todo el tiempo y esos lugares donde no había llegado el fuego estaban infestados de gusanos o larvas de moscas listos para consumir la basura. Es normal en todos los basureros, pero no existe ningún registro que indique que alguna persona hubiera sido lanzada a esta Gehenna, a este basurero, como un medio de tortura, ni vivo tampoco, excepto en tiempos pasados donde los kenanitas hacían sus rituales, hacían pasar a sus hijos por el fuego como ofrenda a Moloch, como dice Yirmeyá. Edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Beninón, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloch, a cuando yo nunca le he mandado ni me ha venido a la mente mandar que hicieran esta abominación, y así trajeron culpa sobre Yahudá. Esta práctica impía que se llevaba a cabo en ese mismo valle, ¿no es cierto?, era el resultado directo de su filosofía religiosa y su idea del fuego del mundo del más allá, un infierno, sí, una enseñanza desarrollada en alto grado en Egipto, en Babel y en Canaán. La descripción de las escrituras hebreas con relación al estado de los muertos es un contraste profundo, como ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Las pocas veces que se habla del fuego es en una forma obviamente simbólica y es en una forma también correctiva. Cuando Yahshua habló acerca de la Gehenna, estaba simplemente citando a Yeshaya 66, donde los profetas hablan de la batalla final al fin de la era. Él concluye con esta descripción, la cual Yahshua compara con la Gehenna. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, serán un horror para toda persona, dice Yeshaya 66, de aquí sale lo del gusano que nunca muere. Esto difícilmente puede ser una descripción del castigo en una cámara de tortura eterna.
pero la ignorancia de los que no conocen lo que estaba hablando Yeshua les hace pensar, estaba hablando de algo, no, estaba hablando de algo muy viejo. Además que todo es una escena terrenal, la clase de escena que podemos esperar sobrevenga después de una guerra desastrosa, realmente, ¿no es cierto? Una situación real. Pero por otro lado, es verdaderamente representativa del lago de fuego, como vamos a ver también, ¿no es cierto? Aún así no existe ninguna indicación en este pasuk o cita de Yahshua que enseñe que el hombre será torturado eternamente en la ajena. No hay ninguna, no aparece en ningún lado. La tortura no es juicio bíblico. Aunque existen paralelos entre la Gehenna, el basurero, ¿no es cierto?, y el lago de fuego, el valle de Beinono, a la Gehenna, realmente no tenía nada de parecido con un lago. Vamos, este paralelo fue usado por Yeshua para describir dos cosas con relación al lago de fuego. En primer lugar, la gente que iba a estar fuera de la Nueva Jerusalén, y ese es un punto importante. Y en segundo lugar, sería un lugar de vergüenza. Aparte de esto, la comparación ahí termina, ahí se acaba y no hay más nada. Surge solamente después a la superficie bajo un nombre diferente y con otra clase de simbolismo. Yohanan no lo llamó Gehenna, aunque el propósito de la Gehenna literal no describe, el propósito de esta Gehenna literal, de este basurero, no describe adecuadamente el fuego que fluye del trono de Elohim, ni tenía la Gehenna una parte del simbolismo del templo, que fue el tema primordial de Yohanan a través del libro de Gigalut. Debemos recordar que el libro de Gigalut fue escrito por un hebreo. Yohanan no interpreta el Tanaj desde una perspectiva griega o egipcia. Su enfoque estaba en las cosas celestiales, particularmente el templo verdadero en el cielo, o sea, la Jerusalén de lo alto. El simbolismo religioso del templo terrestre era solamente representativo de la realidad celestial y debe ser visto de esta forma, como todo el resto de las sombras. Nosotros hemos estudiado mucho de estas sombras, justamente. Yohanan contempla toda la historia como un cumplimiento profético llevado a cabo en las ceremonias y en los utensilios del templo. En vista de nuestro tema presente, sí, tenemos que estudiar un poco la fuente de bronce, el lugar de lavamiento y purificación de los sacerdotes, sí, en el tiempo en que se lavaban los utensilios y los sacrificios. Este bautismo de agua que era observado en los días de Moshe era en sí mismo una manifestación terrenal del bautismo celestial, del bautismo de fuego. De esta manera, Yohanan se refiere a la fuente de bronce del templo y la llama el lago de fuego. En esencia, como vamos a ver, el cuadro tiene la intención de mostrar el fuego del refinador completo con la mezcla de minerales e impurezas a medida que el refinador comienza su obra. En ambos, el tabernáculo de Moshe y el templo de Shlomo, los dos usaron agua en su fuente, ¿sí? En lugar de oro fundido, obviamente, aunque el agua era para representar el oro fundido, ciertamente. El oro es la naturaleza divina y de esta forma la fuente misma era representativa del proceso refinador de Elohim, pero no sirve de nada tener una fuente llena de oro fundido porque el proceso químico no serviría. En nuestro estado carnal presente no podemos sobrevivir a un bautismo de fuego de oro fundido de manera literal, ¿sí? Por eso el agua vino a ser el sustituto y tipo del verdadero bautismo de fuego. En los días del templo de Shlomo, la fuente de bronce fue llamada el mar de fundición, dice en Melahim Aleph, ¿no es cierto?, en capítulo 7. Cuando el oro es refinado a un estado de pureza máximo, el oro fundido es claro como el cristal. Si Shlomo hubiera llenado la fuente de bronce con oro puro y lo hubiera fundido, lo hubiera visto realmente como un mar de cristal. Se hubiera visto de esa forma. En Gigalut 15, Yohanan lo describe como un mar de cristal mezclado con fuego. Lo que Yohanan vio en el cielo era la fuente, el lago de fuego, representado en el tabernáculo y en el templo de Shlomo, como se pudiera representar en nuestra forma material limitada. ¿Sí? Se usaba la fuente para lavar o bautizar, para poder ser ceremonialmente limpiado o purificado. El propósito de la ley era enseñar a los habitantes del mundo la justicia. El propósito del fuego es purificar. Así, nuestra imaginación debe ser ampliada y debemos considerar a ambos, la fuente de bronce y el lago de fuego, como herramientas cuyo propósito es una purificación divina en vez de ser un lugar donde son torturados los hombres para toda la eternidad. De cualquier manera, la carne ciertamente considerará esa purificación como una tortura.
El lago de fuego en las escrituras se ha representado como el último lugar en donde el gran refinador purifica los corazones de los hombres, preparándolos para morar en la presencia divina en perfecta comunión con Elohim. Este es el verdadero propósito de la fuente. En el presente, solamente los creyentes en Mashiach, ¿no es cierto?, que están siendo preparados para ejercer como reyes y sacerdotes, y lo hacen en parte porque estamos bajo promesa, sabemos, tienen acceso a esta gran fuente. Esto no es discriminación, el uso del lavacro estaba restringido a los sacerdotes y solo se puede ser un sacerdote si ministramos o si nos estamos preparando para ejercer justamente. Así como el sacerdocio levítico del Tanaj se purificaba diariamente en la fuente, de la misma manera nosotros en la etapa de Shavuot somos bautizados de una vez y para siempre, significando que Elohim ha purificado nuestros corazones. En el final de la era de Sukkot, el lago de fuego será aplicado universalmente a todos aquellos que aún estén en necesidad de esa purificación.